Buenas tardes. La verdad es que es una alegría enorme ver este salón de actos tan lleno, pero conociendo la calidad de la actividad que tenemos también bueno, es lógico, pero sí que de agradecer y de valorar. ¿Me oye? Ahora, ¿mejor? Perdón. Estaba diciendo que es una alegría enorme para mí, en este caso, como director de la sede Antonio Machado de Baeza, pues ver este salón de actos tan lleno, ¿no?, de tantas personas, supongo que la mayoría baezanos interesados en aprender de la historia de esta fantástica ciudad. Y bueno, pues agradecerles, ¿no?, que hayan dedicado esta tarde y seguramente las anteriores también pues a la cultura y a venir a la universidad pues a aprender de los maestros, ¿no? Bueno, yo no me quiero extender mucho, simplemente quería darles la bienvenida, agradecerles que vengan. Sí que agradecer al ayuntamiento que haya organizado esta magnífica sesión, este magnífico ciclo de conferencias en el que nosotros, pues, como partícipes de la organización de los actos del 800 aniversario, gracias a la invitación del ayuntamiento, pues estamos encantados de colaborar en este caso, pues cediendo esta magnífica sede, ¿no?, para dar conferencias, que es justo para lo que está pensada. Así que nada más, agradecer a Juan Carlos Castillo que haya venido a acompañarnos y a presentar al ponente, al profesor Thierry, que nos va a ilustrar sobre, bueno, un episodio muy interesante de la historia de Baeza. Agradecerle también que se haya desplazado desde París. Nosotros sabemos que Baeza es un sitio fantástico, pero un poco difícil de llegar, ¿no? Él seguramente lo habrá aprendido ahora, sí, pero también merece la pena, también sí. Sabe que merece la pena. Pues nada, sin más, le cedo la palabra al concejal de Cultura, Ignacio, para que también le diga unas palabras. Lo toco con mucho cuidado porque los cables le temo, que ya nos pasó la última vez, ¿no? Bueno, pues muy buenas tardes, noches casi. Y bueno, ya lo ha dicho José Manuel, yo encantado de que de nuevo haya tan buena asistencia a esta nueva conferencia. Le devuelvo el agradecimiento, como no, a José Manuel, porque tenemos mucha suerte en Baeza de contar con una sede de la Universidad Internacional y que además siempre haya tan buena colaboración y con la que podemos contar pues casi para cualquier cosa que se nos ocurre. Esta es la última conferencia de este ciclo sobre este 800 aniversario, pero como lo pueden observar y ya lo intuían o lo sabían directamente antes de venir, evidentemente vamos a hablar de un periodo anterior, vamos a hablar de esa primera conquista de Baeza. Y en la búsqueda y tengo que agradecerle fundamentalmente a José Luis y Antonia Carmona, José Luis Chicharro, Antonia Carmona, en la búsqueda de esta calidad de los ponentes, pues hemos buscado, como digo, nos hemos dejado asesorar, y Juan Carlos Castillo, que es sin duda uno de los mejores catedráticos de Historia de la Universidad de Jaén, aportó también este nombre. Y bueno, Patrick Henriet viene de París, como ya se ha mencionado, el viaje, pues como siempre, un poco más atribulado de lo que se suele viajar uno por las capitales, pero en cualquier caso lo tenemos aquí. Me consta que José Luis ha sido un cicerone maravilloso esta mañana, ya le han ido enseñando la ciudad, y decía que nos van a hablar, como digo, de una primera en Reconquista, 1147, que duró, pues eso, lo vamos a ver ahora, unos 10 años, y que tiene mucho que ver con el Reino de León y sobre todo con lo que se va a mencionar aquí, que es esa, decía yo antes, una bruma legendaria, ¿no? Cómo se ha quedado esa primera conquista, la importancia para el después rey emperador de León y cómo se ha quedado en el ideario colectivo, sin duda alguna también gracias a esa posterior hermandad, cofradía del Pendón de San Isidoro o el Pendón de Baeza, ¿no?, de la que he visto aquí algunos miembros también, y que conectan, como digo, a León con Baeza. Pues en esa línea que mezcla historia y leyenda, sin duda alguna se va a mover muy bien Patrick, y yo espero que, bueno, que sigamos aprendiendo y que sigamos disfrutando de estas conferencias. Y como digo, es la última conferencia de este ciclo, pero va a haber más actividades académicas, un congreso internacional de historia del 1 al 3 de octubre, va a haber otros eventos, exposiciones, como también saben, durante el mes de octubre y noviembre. Y bueno, pues vamos a ir, como digo, entiendo que celebrando y conmemorando como se merece esta efeméride que hemos tenido la responsabilidad de celebrar, pero por otro lado la suerte de coincidir, ¿no? Un número muy redondo, 800 años, como digo. Pues nada, yo muchísimas gracias y nada, esperarlo a disfrutar de ello y evidentemente deseando aprender. Gracias. Muchas gracias, Ignacio. Bien, pues le cedo la palabra al profesor Juan Carlos Castillo, muy buen amigo y muy admirado compañero, para que presente al ponente. Yo me voy a sentar abajo también para disfrutar más de la... Muchas gracias por la presentación del presentador. Son halagos, se nota que son buenos amigos míos.
Muchísimas gracias sobre todo por darme la oportunidad de presentar a un colega, un ilustre colega, como ahora le relataré en su currículum vitae. Voy a ser lo más breve posible porque si tuviéramos que leer todo su producción científica, académica, pues tendríamos aquí prácticamente, ya sería yo el que diera la conferencia. Bueno, el profesor Patrick Henriet, como se ha anunciado en el programa, es un profesor y director de estudios en la Escuela Práctica de Estudios Superiores dentro de la sección de Historia y Filología de París, pero también ha sido docente y profesor titular de la Universidad de París IV, así como también lo fue en la Universidad de Burdeos. Ha desempeñado, como ocurre en todos los universitarios, también cargos académicos de responsabilidad en la gestión de la universidad y ha sido miembro del Consejo Nacional de Universidades de Francia. Ha ejercido como subdirector de la Escuela Doctoral en la Escuela Doctoral Montaigne de Humanidades en la Universidad de Burdeos III y también ha desempeñado funciones como evaluador de diferentes equipos de investigación para la Agencia de Evaluación de Investigación y Educación Superior AERES de Francia. Aquí sería nuestra homóloga de la ANECA, Ha sido miembro del Comité de Especialistas de diferentes universidades y, bueno, básicamente está aquí por la trayectoria investigadora que ha desempeñado. En el año 1993 defendió su tesis doctoral sobre la geografía monástica en la Universidad de Aix-Marsella, titulada Verbum Vivum et Efficax, el poder de la palabra y las mentalidades monásticas en la literatura agiográfica de los siglos XI y XII, el espacio franco-italiano, que fue publicada posteriormente en una monografía que fue titulada La palabra y la oración en la Edad Media, el verbo eficaz en la geografía monástica de los siglos XI al XIII. Le estoy leyendo la traducción al castellano. Todas estas monografías, estas publicaciones, como pueden ustedes entender, pues se publicaron en francés. Esta monografía fue publicada en el año 2000. Es autor de diferentes monografías y artículos de revistas de reconocido prestigio internacional, que enumerarlas sería muy largo de relatar, y yo destacaría algunas de ellas. Sobre todo la coordinación de un trabajo que se publicó en el año 2003, que se tituló En busca de la legitimidad cristiana, representaciones del espacio y el tiempo en la España medieval, que se corresponde con una acta de un congreso celebrado en la Casa de Velázquez en el año 2001. Pero sobre todo, más directamente con el tema que nos afecta, yo destacaría el trabajo, el libro publicado junto a José Carlos Martín Iglesias y Carmen Esteban Martínez, titulado Geografía Hispana en los siglos IX al XIII en los reinos de Aragón, Castilla y León, que se publicó en 2024. Y muy especialmente el que ha coordinado junto a algunos colegas conocidos y amigos, Santiago Palacio, Carlos Ayala, que lleva por título Orígenes y desarrollo de la Guerra Santa en la península ibérica, palabras e imágenes para una legitimización, siglos del X al XIV, que se publicó en el 2016. Y muy recientemente, desde el 2021, yo destacaré también un artículo que se titula Cristianos y musulmanes en el Liber Miracolum Sancti y Isidori de Luca de Tuy, publicado en la monografía de Carlos de Ayala, de Francisco García Cí, que estuvo impartiendo la primera conferencia en este ciclo, y a Santiago Palacio, que se titula Memoria y Fuentes de la Guerra Santa Peninsular, siglos del X al XV. En esa línea, y relacionada también con la investigación y la transferencia del conocimiento, ha sido director de publicaciones en la Escuela Práctica de Estudios Superiores, es miembro de comités editoriales de numerosas revistas científicas y de transferencia del conocimiento en España, los cuadernos de lingüística y civilización hispánicas medievales, la revista digital E-Hispania, de la revista Territorio, Sociedad y Poder, una revista de estudios medievales que publica la Universidad de Oviedo, de la revista Hispania, muy importante, del CSIC, y de la revista Codex Aquilerensis, una revista del Centro de Estudio del Románico de Aguilar de Campo. Sus principales líneas de investigación se fundamentan en la historia de las mentalidades, a partir del relato agiográfico y sus implicaciones en el tejido social, pero también trabaja en la elaboración de la ideología de la legitimidad, la sacralidad regia y la construcción de identidades políticas, con un énfasis específico sobre la península ibérica, tanto en la alta como en la baja Edad Media.
Es miembro de varios grupos de investigación, miembro de la unidad de investigación SAPRAT, Conocimiento y Práctica desde la Edad Media hasta el siglo XIX. Es miembro del equipo Ausonius de Burdeos. En ese eje está realizando la labor de coordinador de una línea de investigación que viene a definirse como poder, identidades sociales y cristianismo en la Edad Media, en el marco territorial de la península y el sur de Francia. Es coordinador de la línea histórica del Seminario Interdisciplinar sobre la España Medieval. Es integrante del programa de investigación Identidad, Memoria e Ideología en la Edad Media de la Universidad de Lleida. Forma parte del proyecto Génesis y Desarrollo de la Guerra Santa en Occidente Peninsular en la Edad Media, que dirige mi compañero Carlos de Ayala. Es miembro del proyecto El Factor Cluniacense en la Edad Media Hispana desde su inicio a la decadencia, dirigido por Jesús Luis Senra, de la Universidad Complutense, y también es integrante de un proyecto que se titula Redes Monásticas en la Castilla Condal, dirigido por Julio Escalona, del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Por todos estos méritos que he resumido, el profesor Henriet se ha convertido en un referente imprescindible para los estudios medievales de la península ibérica, por eso está aquí esta noche con nosotros, que ha promovido y ha organizado una enorme cantidad de congresos, encuentros, seminarios, simposios, conferencias, mesas redondas. Sería inabarcable citar todas y cada una de ellas, y por esta tarde está con nosotros para disertar sobre la primera conquista de Baeza de 1147, que, como les decía, en la entrevista que me han hecho, creo que es un elemento muy interesante y que va a arrojar luz sobre un periodo muy complejo, muy complicado y breve, pero que, será el preámbulo de que luego vendrá a partir de 1226. Pues le dejo la palabra al profesor Patrick Henry. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Ahora me siento con mucho peso en la espalda. Bueno, pues entonces la primera conquista de Baeza. Señoras y señores, quería empezar diciéndoles que me siento muy honrado en dar esta conferencia en Baeza y quería dar las gracias a los organizadores, tanto a José Luis Chicharro, evidentemente, y también a la Universidad Internacional de Andalucía y al Ayuntamiento de Baeza. Realmente es un honor. Desgraciadamente, poca legitimidad tengo yo para hablar de un episodio de la historia de Baeza delante de un público que conoce la historia de Baeza mucho mejor que yo. Sin embargo, la razón puede ser la siguiente. Hace casi 30 años, en el año 1997, publiqué un artículo que trataba de la primera toma de Baeza en el año 1147, según el relato de un autor muy conocido de la primera mitad del siglo XIII, Lucas de Tuy. Y publiqué en ese momento por primera vez la versión original, es decir, la versión latina de su relato. Hoy, entonces, voy a intentar volver sobre el tema de una manera más amplia, haciendo bien la distinción entre lo que es la realidad y lo que es la leyenda. En dos partes, entonces, primero los hechos y después la leyenda, pero la parte sobre Isidoro, digamos, va a ser mucho más larga que la parte sobre los hechos. Pues comenzaré recordando los hechos antes de pasar a la leyenda, que en ciertos aspectos es más importante y que ha dejado más huellas que la realidad. La primera toma de Baeza tuvo lugar en 1147, en una fecha que se puede discutir, quizá el 25 de julio, pero no lo sabemos, no me parece nada seguro, pero en todo caso en el verano de 1147. Para comprenderla bien es necesario recordar un poco el contexto. Los almorávides, dinastía originaria del norte de África, se habían establecido en la península a partir de 1186. Sin embargo, desde 1125 tuvieron que enfrentarse a otros movimientos norteafricanos originarios del Atlas, los almohades. Esta situación no siempre les permitió defender correctamente sus posesiones hispánicas como habrían debido, y durante el reinado de Alfonso VII, 1126-1157,
los cristianos avanzaron apoyándose a menudo en fuerzas musulmanas que aceptaban pagarles tributo a cambio de ser defendidas contra los almohades, o al menos de no ser atacadas por los cristianos. Es el caso, por ejemplo, de Ibn Ghania, último gobernador almorávide que tenía bajo su protección las ciudades de Córdoba, Úbeda, Baeza, etc. En 1147, Alfonso VII lanzó una gran expedición muy famosa con el fin de controlar Almería y luchar eficazmente contra la piratería y la flota almohade. Contó entonces con el apoyo de las flotas genovesa y pisana, italianas entonces, del conde Ramón Berenguer de Barcelona y de Guillermo de Montpellier. La expedición partió de Toledo en mayo y remontó el Guadalquivir, o el curso del Guadalquivir, tomando diversas ciudades y plazas fuertes, lo que permitía asegurar la retaguardia del ejército cristiano en su marcha hacia Almería. Entre mediados de junio y mediados de agosto, los cristianos se apoderaron así de Andújar, Baños de la Encina y también de Baeza durante el verano, pero, como lo he dicho, en una fecha que no aparece en las primeras fuentes. Contrariamente a lo que relatan las fuentes hagiográficas e historiográficas, de las que voy a hablar luego, más adelante, no hubo, en el caso de Baeza, no hubo realmente batalla. Ibn Ghania, al que ya he hecho referencia, entregó la ciudad a los cristianos a cambio de la garantía de conservar a Jaén. Tras Baeza, el ejército de Alfonso VII continuó su marcha hacia Almería y tomó esa ciudad el 17 de octubre de 1147. Después de la conquista, la población de Baeza, la población musulmana permaneció en su gran mayoría en el lugar. La ciudad fue confiada a Manrique Pérez de Lara, tenía su consejo, sus merinos, su sayón, su alcaide de la fortaleza. Según la historia de España, Alfonso VII fundó entonces en Baeza un efímero monasterio de canónigos regulares dedicado a Isidoro y ricamente dotado. Por lo menos es lo que dice la historia de España, pero como no hay huella, se puede suponer que se trata o del capítulo de la catedral o quizá que es una confusión. Yo haría quizá esa hipótesis, una confusión con lo que pasó en León. En todo caso, desde esta época hubo, por lo tanto, una especie de, hasta cierto punto, de patronazgo isidoriano sobre Baeza. A finales de la Edad Media, Isidoro de Sevilla, aparece en los pendones locales y parece bastante posible, o incluso verosímil, que la cruz que se encuentra en la parte superior del escudo de la ciudad sea la del santo sevillano. Sin embargo, esta presencia cristiana en Baeza, tras la campaña de 1147, duró poco. En 1157, los almohades recuperaron Almería de manos de los cristianos y las demás plazas fuertes siguieron el mismo camino, entre ellas Baeza, 10 años, por lo tanto. Esta primera reconquista había durado 10 años y el año siguiente se murió Alfonso VII. Pero en realidad, como lo vamos a ver, la historia de la primera toma de Baeza no hacía más que empezar, y esta vez desde el punto de vista de la memoria, de la construcción memorial y de la leyenda. Pasó entonces al segundo punto con Isidoro de Sevilla como personaje principal con Alfonso VII. Paralelamente a los hechos, nació efectivamente una piadosa leyenda que relataba cómo Isidoro de Sevilla se había aparecido al emperador Alfonso VII y había ayudado a los cristianos a obtener la victoria en una batalla en la que se encontraban los cristianos claramente en inferioridad numérica. Vamos a ver ahora cuándo y dónde apareció esa historia por primera vez y luego voy a leer el primer relato. En 1063, es decir, entonces volvemos un poco para atrás en el tiempo. En 1063, es decir, tras la caída del califato, pero antes de la llegada de los almorávides en la península, los cristianos se encontraban claramente en superioridad frente al Islam peninsular, que estaba fragmentado y pagaba parias
tributos a los reinos cristianos para que estos aseguraran su protección o no les hicieran la guerra. En ese contexto, el rey Fernando I envió una expedición a Sevilla para traer prestigiosas reliquias a su capital leonesa. Parece que en un principio esta expedición, que estaba dirigida por 2 obispos, Albito de León y Ordoño de Astorga, parece que esta expedición pretendía traer las reliquias de Justa y Rufina, 2 mártires célebres sevillanas del siglo III. Sin embargo, una vez que los cristianos llegaron al lugar, el proyecto cambió, a Sevilla, el proyecto cambió y se trajeron las reliquias de aquel a quien se llamaba entonces el doctor de las Españas, el Doctor Hispaniarum Isidoro de Sevilla. Estas reliquias fueron conservadas desde entonces en el monasterio de San Juan Bautista y San Pelayo, en León, que albergaba monjas asistidas, parece, por un cuerpo de capellanes masculinos, probablemente muy influidos por Cluny. En 1148, es decir, el año que sigue la toma de Baeza, a raíz de los acontecimientos que ahora se van a tratar, Alfonso VII sustituyó a las monjas por canónigos regulares que seguían la llamada regla de San Agustín. Este monasterio tomaría posteriormente el nombre de San Isidoro y se convertiría en un verdadero lugar de memoria con varios soberanos que fueron enterrados ahí, y se mantuvo activamente ahí el recuerdo de la expedición de 1063. Un primer relato hagiográfico de la traslación ya había sido redactado a finales del siglo XI. Isidoro de Sevilla, cuyo culto había sido hasta entonces modesto, se había convertido así en una especie de santo dinástico y político al mismo nivel que Santiago, cuyas reliquias se conservaban, como lo sabe todo el mundo, en Compostela. A finales del siglo XII o comienzos del XIII, y eso es lo que nos interesa, un canónigo de San Isidoro de León redactó una obra bastante ambiciosa, una obra hagiográfica, titulada Historia Translationis Sancti Isidori, Historia de la traslación de las reliquias de San Isidoro. Esa historia, esa obra, consta de 3 partes. Uno, un relato de la traslación de 1063, que es una reescritura del primer relato del que he hablado ya, y que como este va seguido del relato de la muerte de Fernando en su iglesia leonesa de San Isidoro. Segunda parte, una lista de todas las reliquias conservadas en San Isidoro, entre las cuales figuran reliquias de Thomas Becket, que se había muerto en 1170, lo que nos da un terminus a partir del cual se ha podido escribir esa historia. Y luego, lo que más nos interesa, viene una colección de milagros realizados por Isidoro en León, naturalmente, pero también en otros lugares. Y es aquí donde aparece por primera vez el relato de la toma de Baeza de 1147. Este relato fue escrito, por lo tanto, unos 50 años después de los acontecimientos que describe. Nada permite suponer, por otra parte, que el autor se base en un relato anterior. Tampoco menciona conversaciones con testigos oculares que probablemente habrían sido ya muy ancianos o muertos en este momento. Parece, pues, razonable afirmar que se basa, antes de todo, en tradiciones orales, pero recientes. Y ahora vamos a leer este relato de fundación del mito. Entonces lo tengo en la pantalla y tendré que pensar en cambiar de diapositiva porque son, creo que 2,5. Cuando el serenísimo emperador Alfonso, para ensanchar los límites de la Santa Iglesia y combatir a los enemigos de la cruz de Cristo, los ismaelitas, había devastado muchísimas de sus tierras, pues sitió con una fuerza militar muy reducida a Baeza, ciudad que en otro tiempo había sido de los cristianos y que había sido invadida por los agarenos. Cuando los sarracenos de las ciudades circundantes supieron esto, reunieron una innumerable multitud de los suyos y se apresuraron a destruir el campamento del emperador católico. Considerando, pues, la escasez
del ejército cristiano, confiando en sus propias fuerzas y en su número, rodearon por todas partes las formaciones cristianas al atardecer del jueves, preparados para que al amanecer del día siguiente, es decir, el viernes, entablado el combate, matarán al emperador y a los suyos con sangrienta venganza. Viendo, sin embargo, el esclarecido emperador que no podía resistir al ataque de los adversarios con los suyos, abatidos de ánimo, invocaban en su ayuda al Dios misericordioso. Mientras sucedían esas cosas, el emperador, sentado en su tienda, vencido por un ligero sueño, vio aparecer a un varón de venerable cabellera blanca, adornado con mitra episcopal, cuyo rostro resplandecía como el sol clarísimo. A su lado se encontraba una mano sosteniendo una espada ígnea de doble filo. Le habló con voz benigna, diciendo: «Oh, Ildefonso, ¿por qué dudas? Todo es posible para Cristo Emperador, nuestro gran Dios». Y añadió: «¿Ves esta multitud de ismaelitas? Al primer amanecer desaparecerán de tu presencia como humo. Yo he sido dado por Dios como protector para ti y para los que nazcan de tu linaje, si camináis delante de Él en verdad y con corazón perfecto». Hay citaciones bíblicas en todo eso. Le dijo el emperador: «¿Quién eres, Santísimo Padre, que me hablas tales cosas?» Él respondió: «Yo soy Isidoro, doctor de las Españas, sucesor en la predicación del bienaventurado apóstol Santiago. Esta diestra es la del mismo apóstol Santiago, defensor de España». Y dichas estas palabras, la visión desapareció. No me he pasado, ¿no? No, todavía no. Al despertar el emperador, reunidos los obispos y los condes que estaban con él, les narró por orden la visión. Al oírla, derramando abundantes lágrimas de inmenso gozo, alaban la clemencia de Dios omnipotente. Algunos de ellos dijeron: «Señor, si place a vuestra majestad, establezcamos una cofradía, encomendándonos a su protección tanto en la vida como en la muerte». La propuesta agradó a todos y la confirmaron con el beso de la paz. Pero como la reina, que es la hermana, doña Sancha, había sugerido diligentemente al emperador que trasladaran al venerable prior Pedro Arias, que vivía con sus canónigos bajo el hábito y la regla de San Agustín, en el monasterio de Carvajal, a la iglesia de San Isidoro de León, algunos caballeros de la misma reina, buscando el favor de su señora, le dijeron, aconsejando: «Señor, si place a vuestra Alteza, lo que pide vuestra hermana, la reina doña Sancha, sería muy acepto a Dios y al Santísimo Confesor, y las oraciones de los canónigos serían un remedio saludable para todo vuestro imperio». A esto respondió el emperador: «¿Y cómo sabemos si esto agrada a Dios y a su confesor o no?». Le respondieron los nobles: «Señor, también a algunos siervos de Dios les ha sido revelado por inspiración divina, así como a vuestra hermana, la reina doña Sancha». Entonces, el emperador, dando gracias, bendijo al Señor. Los pontífices sagrados, junto con los condes, dando gracias, dispusieron que, invocando los nombres de San Isidoro y de Santiago, atacarán a los enemigos desde la primera luz del alba. Después de esto, el emperador, vencido por el sueño, vio aparecer de nuevo al bienaventurado confesor con rostro más alegre, que le dijo: «La cofradía que has establecido la acepto bajo mi protección, y será ayuda en la vida y en la muerte para quienes la observen fielmente. Y lo que te ha sido sugerido acerca del prior Pedro Arias y sus canónigos es grato a Dios omnipotente y a su gloriosísima Madre, y también a mí. Esfuérzate, pues, y sé valiente, porque al amanecer el Señor te entregará por mi intercesión toda esta multitud. Y además, todos los reyes sarracenos de este lado del mar se someterán a tu dominio». Dicho esto,
el santo desapareció. Entonces el emperador, hecho más audaz por la visión, ordenó a los suyos avanzar al combate. Ellos, cumpliendo valerosamente sus órdenes, devastaban el ejército de los saracenos. Y viendo los agarenos la audacia de los cristianos y que eran aniquilados en mutua matanza, huyeron dando la espalda, dejando a los nuestros gran cantidad de botín. Los saracenos que estaban en la ciudad salieron al encuentro del emperador y se entregaron a él junto con la ciudad. Los demás reyes saracenos de España e incluso los príncipes cristianos, considerando la victoria celestial del emperador católico, se declararon sus vasallos y tributarios por la victoria de San Isidoro. Después de todo esto, regresando con felices éxitos a León, el emperador hizo venir al prior Pedro Arias, varón de venerable santidad, y apenas logró, tras muchas súplicas, que se trasladara con sus canónigos al monasterio de San Isidoro, concediéndoles muchos dones y privilegios de libertad perpetua. Aquí está el texto. Pues para nuestro hagiógrafo leonés, la toma de la ciudad es un acontecimiento muy importante que va mucho más allá de un éxito en una campaña militar. La intervención de Isidoro de Sevilla en Baeza lo sitúa en general, de manera general, como un santo militar o santo de la reconquista, en el sentido de que aquí no pelea directamente, pero anima a los cristianos que combaten contra el Islam, aunque no intervenga directamente. Debo decir aquí una palabra sobre el hecho de que aquí y ahí utilizo el término reconquista, que ha sido recientemente y sigue siendo objeto de numerosos debates, hasta el punto de que algunos proponen abolirlo por completo. Me limitaré a señalar, por mi parte, que por mi parte no hay ninguna intención de introducir ideología en el debate, sino que tengo en cuenta dos elementos importantes. Por un lado, el término tiene un valor de uso y puede remitir simplemente de manera factual al hecho de que territorios antiguamente cristianos fueron conquistados por los musulmanes antes de volver a ser cristianos varios siglos después. Y por otro lado, como lo habéis leído y oído por mi voz, aunque el término reconquista no se utilice aquí, apenas se conoce más que un uso en latín en la Edad Media, pues, sin embargo, el concepto es claramente el que maneja nuestro hagiógrafo cuando describe Baeza, dice como una ciudad que en otro tiempo había sido de los cristianos y que había sido invadida por los agarenos. Bien, otro punto es también el asedio de Baeza, que permite a Isidoro convertirse, según nuestro hagiógrafo, evidentemente, en el sucesor de Santiago en lo que llama la predicación, es decir, en la enseñanza cristiana de las poblaciones hispánicas. Hay aquí, sin duda, un homenaje al papel primordial de Santiago, pero también una manera de relegar al apóstol a un pasado lejano y de poner su brazo armado, de manera literal, su brazo armado al servicio de un santo Isidoro presentado como activo en el presente. Por último, es la toma de Baeza la que va a poner en el primer plano la figura del doctor de las Españas en León y que provoca la reorganización completa del monasterio que alberga sus reliquias, San Juan y San Pelayo. Conviene explicar aquí lo que nos dice el hagiógrafo sobre la sustitución de las monjas por canónigos regulares. 3 años antes del asedio de Baeza, es decir, en el año 1144, un canónigo de la Catedral de León, llamado entonces Pedro Arias, había fundado, junto con varios compañeros de la catedral, canónigos, había fundado el monasterio de Carvajal, en León, para llevar ahí una vida, que se dice en los textos, strictior, una vida más dura, más austera, que la de los canónigos catedralicios, con pasaje de canónigos seculares a regulares. Tras la victoria de Baeza, se planteó la cuestión de la comunidad encargada de conservar y realzar las reliquias de Isidoro, a quien se pretendía convertir en una especie de igual o incluso de competidor de Santiago.
La comunidad femenina probablemente no se consideraba a la altura de tal ambición y parecía inadecuada para un establecimiento que se afirmaba como uno de los principales, sino el principal, del reino leonés. En este proceso hay que subrayar, como lo hace el hagiógrafo, el papel de la hermana de Alfonso VII, la infanta Sancha. Esta era particularmente cercana a su hermano, quien, desde su coronación en 1126, había ordenado que se la llamara Regina. Sancha, reina. Sancha era entonces la única infanta, es decir, la única hermana o hija del rey. Estaba, por tanto, al frente del infantado un conjunto de posesiones que correspondían a una pariente del soberano durante toda su vida, con la condición de que permaneciera soltera. Las infantas como Sancha y algunas otras antes de ella desde finales del siglo X, principios del XI, las infantas como Sancha tenían así una especie de estatus semilaico, semi-religioso. No eran monjas, pero vivían en el celibato y estaban al frente de posesiones considerables dominadas por un monasterio, en este caso el de San Juan y San Pelayo. Sabemos que Sancha profesaba una devoción particular a Isidoro de Sevilla y se comprende así que quisiera reformar el antiguo monasterio introduciendo en él canónigos regulares, probablemente aureolados por una reputación de santidad. De ahí el intercambio mencionado en el texto: los canónigos sustituyen a las monjas que por su parte se trasladan a Carvajal, la fundación de Pedro Arias. Como se puede ver, la victoria de Baeza marca entonces un giro importante, permite hacer de Isidoro, o la memoria de la victoria, permite hacer de Isidoro el primer santo y protector de la monarquía leonesa, como él mismo afirma al aparecerse a Alfonso VII, y dota a la realeza de un monasterio prestigioso e irreprochable. Sin embargo, esta versión de la primera toma de Baeza fue retomada pocos años después por un autor, esta vez que no es anónimo, sino bien conocido, Lucas de Tuy, quien la convirtió en el acontecimiento más importante del reinado de Alfonso VII, una especie de eje del reinado de Alfonso. Lucas de Tuy es conocido sobre todo por su Chronicon Mundi, una de las dos grandes crónicas latinas hispánicas de la primera mitad del siglo XIII, junto con la de Rodrigo Jiménez de Rada. Pero también es autor de un tratado antiherético, el De Altera Vita, y sobre todo por lo menos hoy y para nosotros, de una voluminosa recopilación de los milagros de Isidoro de Sevilla. En esta obra, redactada en los años 1220-1230, dedica un largo pasaje a la toma de Baeza. Su fuente, aquí como en otros casos, es la historia Translationis que acabamos de leer, de examinar. Sin embargo, Lucas no se limita a reproducir el texto de su predecesor. Lo reescribe con un objeto muy preciso, que es mostrar cómo esta victoria de Baeza está en el origen mismo de la dignidad imperial de Alfonso VII. En otras palabras, como la victoria de Baeza es el origen de una especie de edad de oro de la España contemporánea, quiero decir de su tiempo, durante la cual la península cristiana se encontró victoriosa frente al Islam porque estaba unida bajo el cetro de un emperador muy cristiano, Alfonso VII. Y en efecto, Lucas añade, Lucas, para empezar, cuando el hagiógrafo anónimo dice el emperador Alfonso VII que se fue a Baeza, etc., él dice el rey. O sea, cambia la palabra emperador por rey, porque quiere que Alfonso sea emperador solo después de la victoria de Baeza. Y luego, Lucas añade al relato heredado del primer hagiógrafo leonés diversos elementos de su propia pluma. Todos los elementos van en la misma dirección. Tras la victoria de Baeza, casi todos los reyes de la península, cristianos e incluso musulmanes, se declaran vasallos de Alfonso. Este regresa entonces a León y toma el título
de emperador. También dota ricamente la iglesia de San Isidoro. Vamos a leer ahora este pasaje, no voy a leer todo el relato que es muy largo sobre la victoria de Baeza, toda la primera parte con unos cambios interesantes, pero toda la primera parte viene de la historia translacionis, entonces retomo el relato justo después de la victoria militar obtenida gracias a Isidoro. Dice Lucas esto: los sarracenos, que también se encontraban en la ciudad, salieron al encuentro del rey Alfonso, y suplicantes se entregaron a sí mismos y la ciudad de Baeza a su dominio. Los demás príncipes sarracenos de España, considerando que bajo el rey católico, ahora dice rey, no dice emperador, que bajo el rey católico triunfaba la victoria celestial, se declararon sus vasallos y tributarios del bienaventurado confesor victorioso, Isidoro. Sus nombres son los siguientes: el rey Abengana, el rey Abensadil, el rey Zafadola y el rey Lobo. Después de tantos acontecimientos favorables, sometió también a su poder el rey católico García de Navarra y el conde de Barcelona. Y regresando a León, convocados todos los arzobispos, obispos, abades, así como todos los príncipes cristianos y musulmanes de las Españas, se impuso a sí mismo la diadema imperial. Eso es fundamental. Ahora es la victoria de Baeza la que provoca la coronación imperial. Pues se impuso a sí mismo la diadema imperial y apenas logró, mediante muchas súplicas, que Pedro Arias, prior de venerable santidad, quien cuando vivía en el siglo desempeñaba el oficio de deán en la iglesia de León, es decir, en la catedral, fuese trasladado con sus canónigos, entregándoles numerosas posesiones adornadas de oro y plata y, como hemos dicho, fortaleciéndolos con el privilegio de libertad perpetua. Desde aquel día, eso es quizá la frase fundamental, desde aquel día fue llamado emperador de las Españas por todo el pueblo de los godos, a causa de sus méritos gloriosos y católicos. Y como el altar mayor de este mismo bienaventurado confesor había sido trasladado por causa de la Iglesia, hizo consagrar nuevamente la misma Iglesia por los sumos pontífices y abades presentes, con una gloria inestimable y un gozo inexplicable. Cuán grande y glorioso fue en aquella solemne celebración el aplauso de los fieles que se alegraban de obtener el perdón de todos sus pecados con el consentimiento de los sagrados pontífices y por la autoridad recibida de nuestro Señor Jesucristo por medio del bienaventurado Pedro, príncipe de los apóstoles. Los que estuvieron presentes contaban que en memoria de los mayores no se recordaba en tiempos pasados una solemnidad señalada con tanta gloria. Además, el glorioso emperador, y ahora lo llama emperador, ya se ha coronado, el glorioso emperador Alfonso estableció la mencionada cofradía en la ciudad de León para que fuese observada firmemente a perpetuidad en honor de Dios y del bienaventurado confesor Isidoro. Oh Rey inmenso, Dios, con qué alabanzas, etcétera, etcétera. Voy a pasar quizá un poco, pero un poco más abajo hay ese pasaje interesante sobre Isidoro y Santiago. Si pues en este mundo, a ver si me pierdo. Oh beatísimos soldados del sumo rey, Santiago e Isidoro, que en concordia procuran proteger la patria, confiada a su patrocinio de los males inminentes, la hacen gloriarse de los bienes celestiales y le conceden triunfar más gloriosamente sobre sus enemigos. Como hemos recibido de los padres y afirman los doctores de la escritura auténtica, España se alegra de la presencia corporal del bienaventurado apóstol Santiago, y como estos tiempos nos permiten contemplar, Santiago con Isidoro no cesan de instruir, defender y enriquecer la misma tierra con doctrina celestial. En otros tiempos, irritados por la enormidad de los crímenes, se enojaron contra los godos que gobernaban los reinos de España y permitieron que fueran llevados cautivos en manos de extranjeros. Pero vueltos a ellos con gran misericordia,
hacen que se pisen valerosamente los cuellos de los enemigos, los musulmanes, y que se posean noblemente sus puertas. Bienaventurada pues la patria que se alegra de la presencia corporal de tan grandes jefes y se gloria de la constante defensa del apóstol Santiago, protomártir, y de la santísima doctrina de su sucesor, vuelve el tema, Isidoro, etc. Bien, Lucas de Tuy sostiene, por lo tanto, que Alfonso VII no se hizo llamar emperador hasta después de la conquista de Baeza. Y vincula esta promoción a las fastuosas ceremonias que acompañaron la nueva consagración de la Basílica de San Isidoro de León en 1148. Se trata claramente de una reescritura de la historia, ya que en realidad Alfonso había sido coronado emperador en León 13 años antes, en 1135. Pero para Lucas, toda la prosperidad y toda la unidad de España estaban ahora ligadas a la figura de Isidoro de Sevilla, quien se había revelado como el protector de los cristianos durante el asedio de Baeza. Gracias a él, la península recupera una unidad que remite al tiempo de los godos y a una edad de oro de unidad cristiana. Los reyes musulmanes citados por Lucas son bien conocidos. Se trata de Inganía, que llama Aben Gana, de Aben Hamdin, de Zafadola, rey de Rueda, y del rey Lupus o del rey Lobo, Ibn Mardanish, quienes se opusieron a los almohades, aliándose con frecuencia con los cristianos. Por parte cristiana figuran el rey de Navarra, García Ramírez, el restaurador, y el conde de Barcelona, Ramón Berenguer IV. En definitiva, según Lucas de Tuy, la toma de Baeza selló la alianza muy especial entre la realeza imperial de Alfonso VII e Isidoro, y más generalmente entre España y una pareja de santos formada por Santiago y San Isidoro, siendo este último doctor de las Españas y no inferior al apóstol. Pues después de Lucas, el recuerdo de la primera toma de Baeza fue transmitido por las grandes obras hagiográficas hispánicas y se mantuvo de manera particular en León, centro evidentemente del culto de Isidoro de Sevilla. En las obras anteriores o contemporáneas de la Historia Translationis, es decir, del primer relato hagiográfico leonés, no se hacía ninguna alusión a la leyenda isidorianas. Así, en el poema de Almería, transmitido con la crónica de Alfonso VII, prácticamente contemporáneo de los hechos descritos de la toma de Almería, el poema de Almería señala simplemente en algunos versos que Baeza, noble ciudad, se rindió a Alfonso VII porque no era capaz de rebelarse. Entonces no combatió, pero no habla de Isidoro, evidentemente. Los anales toledanos primeros, una crónica de esa época, señala de manera lacónica: dieron al emperador Baeza da la era, es decir, el año 1147, pero no da la fecha. La crónica latina Regum Castellae, crónica latina de los reyes de Castilla, que se atribuye al obispo Juan de Osma y que fue redactada en el segundo cuarto del siglo XIII, no solo no menciona el milagro de Isidoro, sino que además deja entender que Baeza ya ha sido recuperada por los musulmanes. Dice la crónica de los reyes de Castilla: el inicio del reinado del rey Alfonso, que más tarde fue llamado el emperador, hijo del conde Raimundo y de la reina Urraca, fue débil, pero le siguió una fortuna mejor, siéndole favorable la divina gracia, en cuya mano están los poderes y derechos de todos los reinos. Dios, pero no Isidoro. Tuvo en paz mucho tiempo toda Galicia, Asturias, la Tierra de León, Castilla, Extremadura y la Transierra, e hizo mucho daño a los sarracenos, pues tomó Córdoba, Baeza, Andújar y Montoro, y obtuvo en aquellas partes muchos castillos y villas. Además, tomó Almería. Y luego añade: fue pues afortunado adquiriendo, pero menos discreto reteniendo. Entonces perdió, deja entender que perdió luego lo que había conquistado. La leyenda se difundió, sin embargo, desde el siglo XIII. Gracias a Lucas de Tuy, pero no
al relato que he leído, gracias, en el fondo, al Chronicon Mundi, porque en el Chronicon Mundi, otra de sus obras, Lucas de Tuy ofrece una versión resumida de los acontecimientos relatados en los Miracula Sancti Isidori. Lucas resume así su propio relato, lo leo. Tomó entonces el emperador, quizá 4 o 5 veces más corto. Tomó entonces el emperador el fuerte castillo de Montoro y puso en él una guarnición de hombres poderosísimos. Tras esto, asedió Baeza, y los sarracenos de esa ciudad se le resistían poderosamente. Y dado que el emperador amaba a Dios de todo corazón, también él, amado por Dios, mereció tener el patente auxilio de los santos, pues cuando sus soldados le desertaban y tenía solo a unos pocos, mientras llegaban reunidos innumerables sarracenos para capturarlos a él y a los suyos, se le apareció el santo confesor Isidoro mientras dormía y le confortó diciendo que él había sido encargado por Dios de defenderlos a él y a su gente, y lo exhortaba a que no temiese a la multitud de sarracenos, sino a que a primera hora de la mañana los acometiese con hombría, pues se desvanecerían ante él como el humo, y ese día tomaría aquella misma ciudad. Así pues, el emperador, reconfortado en el Señor por tal visión, habiendo comenzado la lucha contra los bárbaros a primera hora de la mañana, los sarracenos volvieron rápidamente las espaldas, dejando a los nuestros innumerables multitud de despojos. Y rápidamente los sarracenos de la misma ciudad le entregaron esta, suplicando tan solo por sus vidas. El emperador, por su parte, destruyó esta misma ciudad de Baeza, y muchos castillos y tierras de moros y cautivos, y mató según le pareció. Tras esto, habiendo regresado a León con gran gloria, ordenó fundar una confraternidad en esa ciudad en memoria de tal milagro y en honor de San Isidoro Confesor. Repuso también en gran parte los tesoros y heredades que el rey de Aragón, es otro episodio anterior, que el rey de Aragón, es decir, Alfonso I el Batallador, y el conde Enrique de Borgoña habían arrebatado a la iglesia de dicho confesor, y la iglesia misma, que hasta entonces era de patronato regio, se la consagró a Dios, entregándola a perpetuidad a canónigos regulares. Eso es el relato de Lucas, que va a tener más éxito que el relato de los Miracula Sancti Isidori, que solo se conservan, que no se conservan en ningún manuscrito medieval. Entonces, que han tenido poco éxito, aunque sea una obra importante. Rodrigo Jiménez de Rada, el famoso arzobispo de Toledo, en su De Rebus Hispaniae, y después Alfonso X el Sabio, en su Historia de España, ofrecen versiones muy próximas a la del Chronicon Mundi. Rada utiliza el Chronicon Mundi y Alfonso X utiliza a Rada. Sin embargo, aparece una novedad importante en una de las versiones de la Historia de España de Alfonso X, ya que hay varias versiones, y es una versión posterior a la muerte de Alfonso X, la versión llamada Sanchina, redactada hacia 1289 bajo el reinado de su hijo Sancho IV de Castilla. Y dice así el texto, que lo voy a leer en un castellano modernizado, porque os puede parecer que me cuesta hablar en castellano, pero me costaría mucho más hablar en castellano del siglo XIII. Entonces, para no daros esa cruz, pues voy a leerlo en una traducción. Y fue esa batalla, la de Baeza, muy grande y muy fuerte y muy sangrienta, de tal manera que murieron muchos de una parte y de la otra. Pero el emperador vio a San Isidro intervenir en la lucha de su lado. Es la primera vez que se ve a Isidoro intervenir en el combate directamente, y no solo para dar unos consejos. Intervenir en la lucha de su lado. Y animado por lo que él le había prometido, se esforzó el emperador y animó también a los suyos. Entonces, en esa versión, por primera vez, Isidoro de Sevilla se convierte directamente en combatiente, o al menos aparece en el campo de batalla, lo que no hacía antes. Pues una de las manifestaciones más
célebres de lo que podría llamarse la memoria de la primera toma de Baeza es el famoso pendón de Baeza, hoy conservado en el Museo de la Real Colegiata de San Isidoro. Este estandarte fue elaborado por la Cofradía de San Isidoro, que según los textos que hemos leído, fue creada justo después de los acontecimientos. En él aparecen por ambas caras Isidoro a caballo, por eso hay dos, ambas caras, Isidoro a caballo con una espada en la mano derecha y una cruz en la izquierda. Durante mucho tiempo se afirmó que este pendón había sido bordado para la batalla, por orden directa de Alfonso VII, y para ser utilizada en el asedio de Baeza. Es, por ejemplo, lo que escribe Ambrosio de Morales en el siglo XVI. En realidad, hoy sabemos que este pendón no es anterior al siglo XIV, ya que ninguna fuente escrita lo menciona antes de este periodo, y ya que la forma de la espada, de la cruz, así como los escudos heráldicos, hacen imposible una confección en el siglo XII. Sin duda, fue elaborado en el marco de la restauración de la cofradía, es decir, después de 1331. Su iconografía es hasta cierto punto fiel al relato que se había elaborado en San Isidoro, pero también se permite grandes libertades con respecto a él. Se puede observar, en efecto, la presencia en la parte superior derecha de Isidoro. A ver, no lo he puesto, perdón, lo siento mucho, pues a lo mejor tenéis todos en la cabeza el pendón de Baeza, pero lo que voy a describir se me ha olvidado ponerlo en una diapositiva. Pues se puede observar en el pendón, en la parte superior derecha de Isidoro, una mano que sale de las nubes y que sostiene una espada. Se trata claramente de la dextra, como dice el texto, de la dextra, la mano de Santiago el Mayor, mencionada ya por el autor de la Historia Translationis y después por Lucas de Tuy. En este punto, el pendón es muy fiel a esos relatos. En cambio, el hecho de representar a Isidoro como combatiente a caballo y con la espada en la mano es una invención pura. Hemos visto que a finales del siglo XIII se afirmaba que Isidoro había aparecido no solo antes, sino también durante la batalla, pero aún así no se le representaba a caballo. Yo creo que evidentemente esta iconografía se inspiraba en el siglo XIV de la iconografía de Santiago, que ya se calificaba como bonus miles, buen combatiente, desde comienzos del siglo XII, concretamente en la Historia Silensis, y que a veces en las estatuas y también en los manuscritos se representaba como caballero. Posteriormente, el pendón de Baeza se convirtió en un emblema identitario de la monarquía castellano-leonesa, un poco como la oriflama de Saint-Denis en Francia. La crónica de Juan II de Castilla, muerto en 1454, afirma así, es una frase interesante, que los reyes de Castilla antiguamente habían por costumbre que cuando entraban en guerra de moros por sus personas, llevaban siempre consigo el pendón de Santo Isidro de León, habiendo con él muy gran devoción. Isidoro se había convertido definitivamente en un combatiente y lo siguió siendo durante la Edad Moderna. Así, en el siglo XVIII, en la bóveda del refectorio de San Isidoro, hoy conocida como Sala del Pendón, el refectorio conocido como Sala del Pendón, se representaron diversos milagros del santo. Y el episodio de Baeza aparece representado de la siguiente manera. Lo veis a la derecha. Alfonso VII está dormido e Isidoro se le aparece con vestiduras de obispo. Pero lo interesante aquí, evidentemente, es que la mano que sostiene la espada ya es la suya y no es la mano de Santiago. En conclusión, quisiera brevemente, en pocas palabras, subrayar la importancia de la historia de la primera conquista de Baeza, no tanto a nivel puramente histórico, ya que los cristianos solo se quedaron 10 años en Baeza, y ya que la conquista que cuenta realmente es la segunda, pero su importancia desde el punto de vista de la memoria y de lo que se podría llamar una ideología político-religiosa.
Como lo hemos visto, la primera toma de Baeza ha jugado a partir de finales del siglo XII un papel importantísimo en la geografía leonesa y en alguna que otra crónica. Ha permitido hacer de Isidoro un santo complementario de Santiago, a la vez apoyo privilegiado de la monarquía castellano-leonesa y figura importantísima de la lucha contra el Islam. Todo eso gracias a su intervención en Baeza. Muchas gracias por su atención. Muy bien, muchas gracias. Como les decía, no ha dejado indiferente a nadie, ha dado unos datos muy interesantes que reflejan un poco esa ideología político-religiosa, como él terminaba, del momento, muy acorde con las luchas y el enfrentamiento que los diferentes grupos nobiliarios en el reino de León pues se iba produciendo desde hace ya bastante tiempo y que había un tejemaneje entre Santiago y, lógicamente, el desarrollo que ahora está teniendo San Isidoro de Sevilla. Si alguien tiene que hacer una pregunta o quiere intervenir, pues es el momento. ¿Nadie se anima? Pues si nadie quiere preguntar, muchísimas gracias de nuevo y, bueno, levantamos la sesión. Gracias a vosotros por su atención.